podcast muy interesante. Para los que son papás, se los recomiendo mucho para ponerlo en el coche, para verlo después de que sus hijos se vayan a dormir, porque les va a cambiar mucho el pensamiento de cómo están haciendo ese acercamiento a la salud integral de sus hijos. Tomar las riendas. Que tampoco tenemos que sentirnos Un equilibrio entre la mujer y el hombre, ¿no? Bueno, bienvenidas a 360 otra vez. Hoy vamos a hablar del tema por el que estoy aquí potenciando y empujando el movimiento de la odontología funcional, y es la respiración. Para mí es lo que me hizo ser una odontóloga convencional a una odontóloga que verdaderamente se centrase en la función de todo el cuerpo y de la boca como un todo, y empezásemos a ver que la boca puede ser el vehículo por el que el cuerpo puede funcionar o no funcionar bien. Esto fue a raíz de leerme un libro que es increíble, lo dejo aquí ya dicho, Breathe, de James Nestor. Para mí fue una revolución, es una Biblia. Así que nada, hoy vamos a ver a Claudia, fundadora de Catch Your Breath, ya lo puede decir todo, y es especialista en respiración. Bueno, muchas gracias. Fue algo que nos juntó la vida y yo creo que hoy vamos a tener un podcast muy interesante. Entonces me presento, yo soy Claudia Bastilla. Gracias por tu introducción. Muy contenta de estar aquí hoy con ustedes, de hablar sobre respiración y cómo la respiración impacta en esa funcionalidad completa que tiene el cuerpo humano. Empezando por el sistema nervioso, me especializo en una respiración funcional, tanto para bebés, para niños, para deportistas, para adultos, y hoy vamos a hablar de eso, de por qué es tan importante integrar estos dos mundos. Claro que sí, la odontología y la respiración. Y específicamente el episodio de hoy vamos a hablar un poco de las generalidades de la respiración, pero sobre todo aplicadas a los niños pequeños, porque ahí es donde podemos incidir ya y poder tener un gran impacto en el desarrollo de estas personas que después se volverán, como nosotros, adultos, y es muchísimo más fácil incidir en un niño que en un adulto, ¿verdad? Correcto. Yo creo que ahí parte la base fundamental de cuáles son esos pilares que le estamos dejando a nuestros hijos en términos de salud, ¿no? Cuando nosotros vemos a un niño que está respirando por la boca o por la nariz, pues vemos ciertos patrones en su sistema nervioso inmediatamente. Entonces, recordar que los niños tienen un sistema nervioso como los mayores. Los niños también tienen un día en su cole, ¿no? Entonces, a veces nos olvidamos de eso. Vamos a la oficina, nos ponemos a trabajar, recogemos al peque a las 4 o 5 de la tarde y parece que pensáramos que ellos no tuvieron un día donde les riñeron, quizás en el patio no, alguien les dijo algo que no les gustó. Entonces su sistema nervioso también va en idas y venidas. Y cuando llegamos a la casa y lo vemos empezar a respirar por la boca, le ponemos una peli o está jugando o está haciendo un dibujo y su hijo respira por la boca, yo creo que esa es la primera señal de alerta. ¿Vale? No sé qué opinas tú, pero para mí la respiración de boca es uno de los factores fundamentales para que el cuerpo funcione de forma correcta. Si una persona respira por la boca, nada en el cuerpo puede funcionar bien. Total. Yo lo veo como que una respiración por la boca, ya más allá del desarrollo de los huesos en esas personitas, es cómo se está gestionando a nivel energético el cuerpo entero. El oxígeno que estamos inhalando cuando respiramos por la boca, mientras cuando respiramos por la nariz, es muy diferente y optimiza de forma diferente el cuerpo, las mitocondrias y la energía que necesita nuestro cuerpo para funcionar bien. Entonces, lo primero que yo creo que les vamos a decir hoy es, fíjense en si sus hijos crónicamente están respirando por la boca. Es diferente que, digamos, vale, tuvo un resfriado, empieza la época de frío y tu hijo lo ves respirando más por la boca o está más taponado de nariz. Vale, eso es completamente normal. Es un desarrollo normal del sistema inmune frente a un factor externo. Pero si tu hijo está respirando todo el tiempo por la boca, todo el tiempo, ¿a qué me refiero? Mientras ve algo de televisión, come con la boca abierta también y le cuesta cerrar la boca para
para masticar, para degluir, ¿no? Entonces ya es un niño que no ves que no está usando mucho su nariz, ronca en la noche, puede roncar, puede hacer sonidos. También esto le pasó a mi hija hacía muchos sonidos. Yo pienso que una respiración, y los estudios confirman que una respiración buena de un niño es una respiración invisible, una respiración que no se oye absolutamente nada, como cuando eran bebés. Claro. Bueno, al final es muy, muy interesante cuando vemos un niño, un bebé o un toddler, como ellos reflejan muy bien los síntomas de un sistema nervioso en alerta crónicamente. Pues ves sudoración, ves que van muy hiperactivos, ves que no duermen, ves que bruxan, que se oye el rechinar de los dientes, ves que puede haber eneuresis nocturna, que es que se hacen pipí por las noches o en niños más mayores se despiertan para ir al baño. Y muchas de estas cosas las normalizamos, que se mueven mucho por la cama, que hacen ruidos, ya más allá del ronquido, que se despiertan, que tienen pesadillas. Hay muchas cosas y por eso me encanta el sueño, porque el sueño es un momento en el que el cuerpo, la mente no puede dominarlo. Entonces está puro, es el cuerpo tal y como está. Y se reflejan muchísimas cosas en las horas de sueño y es muy importante observar. Entonces, ¿cómo está conectado esto con la respiración? Nosotros tenemos un sistema nervioso central que se divide en simpático y parasimpático, sí, ¿no? Entonces, cuando tú respiras por la boca o tu hijo respira por la boca, está promoviendo un sistema nervioso simpático, es decir, un sistema nervioso en alerta, que le está hablando a la amígdala y le está diciendo hay un peligro al que tenemos que responder, ¿no? Cuando el niño llega del cole y se pone en la cama a dormir, ya le hacemos la rutina y todo esto, y empieza a respirar por la boca, a pesar de que sintamos de que está descansando, es un niño que no descansa. No llega a de verdad restaurar todo el sistema por completo. Entonces el sistema siente que está despierto, aunque en realidad esté dormido, ¿vale? ¿Qué hace esto en los niños? Primero, hay falta de oxigenación, como tú lo dices, pero también hay algo muy importante y es falta de crecimiento, porque el oxígeno promueve el crecimiento en las células. Recordemos que somos células en todo nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa si el cerebro no está recibiendo suficiente oxígeno? Pues es un niño que si está en crecimiento y le vemos la curva, pues un niño que va muy al límite de su curva de crecimiento. Ahora, eso impacta al otro día, porque así como en los adultos, tenemos un día malo de sueño y al otro día no podemos performar bien. Imagínate que el niño que tú y yo no estás en crecimiento, ni tú ni yo estamos en crecimiento, total, un niño que sí está en crecimiento, que su cuerpo ya tiene que ejecutar una tarea para crecer, no tiene el suficiente oxígeno para hacerlo, pues se va quedando atrás, ¿no? Entonces, ¿qué impacta en esto? Se ha demostrado que alrededor del 40 o 50% de los niños que tienen respiración de boca y no de nariz, que es una respiración óptima, podrían tener 20% menos de capacidad cerebral para gestionar sus problemas en el futuro. Entonces, cuando tú lo ves así, dices como, wow, es muy importante que él respire por la nariz. Ahora hablemos, ¿por qué los niños no respiran por la nariz? Buena pregunta. Es una pregunta muy interesante. Buena pregunta. Porque es una función realmente natural del cuerpo, pero hay muchos factores por los cuales no podrían respirar por la nariz. Entonces, te doy la palabra. Y muchos son self-inflicted. Quiero decir, la sociedad de hoy en día se ha modernizado tanto hasta el punto que se han desarrollado todo tipo de dispositivos. Ahora estamos volviendo un poco más a centrarnos mucho en el vínculo, en prevención, en verdaderamente ir a la raíz. Y creo que ahí hay una batallita entre estos dos mundos. Pero sí que es verdad que los chupetes, evitar la lactancia materna, ir directamente al biberón, son cosas que hemos desarrollado como sociedad que nos facilitan mucho como padres. Yo no soy madre, pero me imagino que si tú eres madre puedes entender por qué se han desarrollado estas cosas para que las madres puedan ir al entorno laboral. Claro. Pero después hay otras cosas que son factores más genéticos o ya estructurales del cuerpo, que son el frenillo lingual corto,
Y ¿Cómo identificas tú un frenillo lingual corto como mamá? ¿Qué le dirías a una mamá que abra la boca de su hijo en este momento y que le tiene que revisar para darse cuenta si tiene un frenillo lingual corto o no? a mí me gusta mucho, los bebés lloran mucho y me gusta mucho ver cuando lloran. Porque cuando están llorando, si tienen una lengua normal, con mucha movilidad, la lengua reposa y se mueve muy tranquilamente. Pero si se levanta, pero cuando el frenillo es corto y la movilidad es restringida, la lengua se hace como una cuchara. No sé Vale, ¿cómo si... hace esto? En vez Sí, de levantarse y tener movilidad completa. total. Vale. Y otra forma de verlo es a través de la sintomatología que esté generando en ti como madre si estás dando el pecho, por ejemplo, tema de mastitis o si no se engancha. Allí puede ser que la lengua no esté teniendo esa fuerza para enganchar el pezón y levantar la leche. Sino también si está durmiendo y lo ves con la lengua en una posición baja, pues allí también estás... Niños con la lengua afuera también, ¿no? Eso le pasó a mi hija. Mi hija tenía la lengua afuera todo el tiempo y nadie nunca me dijo que esto no era normal. Yo simplemente estaba tan embelesada de que tenía un bebé enfrente y que el bebé estaba, entre comillas, bien. Y son monísimos. Que, exacto, que nunca me puse a pensar que porque cada vez que yo le daba leche, ella quedaba con esta posición, ¿vale? Y esta posición lo que hizo fue que su paladar, que es una de las estructuras que está hablando Carlota en este momento, pues no estuviera lo suficientemente amplio para que la lengua esté completamente pegada al paladar. Aquí les vamos a intentar poner algunas imágenes de apoyo Sí. para que ustedes puedan ver cómo es una lengua pegada en el paladar, cómo no, y se puedan identificar señales en el día a día de tus hijos, que yo creo que es como lo que estamos hablando hoy, ¿no? Sí, cuando hablamos de frenillo lingual me apetece hacer este apunte y es que muchas veces ya nacemos con el frenillo lingual, con lo cual el patrón de deglutir o el desarrollo de nuestros huesos en el útero ya no está siendo óptimo, porque nace el bebé y ya se ve que el paladar es muy ojival, que no se ha desarrollado bien y ya tiene el programa instaurado. En cuanto a la rehabilitación de la respiración, que no sé si lo vamos a hablar ahora o en un rato, es muy importante pensar en que todo es un hábito. Respirar por la nariz, respirar por la boca es un hábito. Comer de una forma anormal a masticar bien, que aquí entra la lengua también, por eso lo menciono, es un hábito, se puede reestructurar y creo que aquí entras tú súper bien. Súper importante eso que estás diciendo porque no quiero que se asusten, sino más bien generar conciencia de lo que podemos hacer. En realidad, todo se puede reentrenar y todo viene pues desde el cerebro, ¿no? Son patrones que se pueden reentrenar y un bebé que empieza a respirar por la boca y que nace así, lo podemos gestionar para que tanto su vida de niñez como su vida adulta sea una vida completamente funcional en términos de respiración, sistema nervioso, siendo el sistema nervioso el sistema más importante del cuerpo, porque es el que le envía las señales a los demás de qué deben hacer, ¿no? Entonces, claro, el sistema nervioso, ¿qué lo controla? La respiración y el corazón. Entonces, una respiración que es muy de boca y es muy agitada, le va a entregar al sistema nervioso una señal de alerta, pero una respiración lenta y profunda, que es la que vamos a empezar a practicar de hoy en adelante y a enseñarle a nuestros hijos a promoverla, pues le indica una señal de calma y de restauración al cuerpo, de claro, que los órganos pueden restaurar todo lo que han gastado de energía, ¿no? Total. Entonces, aquí me parece importante destacar algo y es que vayan esta noche a ver a sus hijos respirar por la boca o por la nariz, revisen. Desde mi punto de vista, es muy importante ver si cuando tú lo pones a dormir, él inmediatamente abre la boca. Eso ya es una señal de alerta para mí. Otra señal de alerta es la forma de la cara. La forma de la cara es algo que ya empezaron a salir muchos memes al respecto, Sabe porque mal, sabe mal porque... decirlo, porque esto es algo que sí no se puede corregir tan inmediatamente y como mamá me hubiera gustado también que me lo dijeran más pronto, y es que si tú no corriges la respiración de boca de tu hijo, la estructura facial va a cambiar, es decir, va a ser una cara alargada, que también les vamos a poner unas imágenes aquí, una cara con ojeras, los ojos empiezan a caer,
la mandíbula empieza a tomar una posición mucho más caída, la cara, y es una cara cansada. Sí. ¿Vale? Bueno, aquí me gustaría entrar en esta que se llama las facies adenoidea. Esta es la característica de estos respiradores orales y es importante recalcar que cuando adoptamos una posición baja de la lengua, ya inmediatamente todo se va cayendo, ¿no? Y entonces este hueso que tenemos, que es el maxilar, no se acaba de desarrollar porque no hay un estímulo. Aquí me gusta decir que la función hace la forma. Si tú no apoyas nada contra un hueso, ese hueso no crece, sobre todo en una época de desarrollo. Cuando ya somos adultos no podemos crecer tanto nuestros huesos, pero igualmente si no fortalecemos el bíceps, pues el hueso del brazo se va a ir atrofiando un poco. Es un poco lo mismo. Entonces, el maxilar no se desarrolla y estos músculos tampoco se desarrollan, con lo cual ves como un hundimiento en los ojos. Después, es muy importante hablar de que si la mandíbula coge este crecimiento que es para abajo y la lengua está baja, al momento de estirarnos en la cama va a generar una obstrucción. No siempre, recalquemos que esto siempre hay matices, pero es importante que si todo crece para abajo, la piel y todas las grasas que tenemos por aquí se van a ir a colapsar la vía aérea y ahí empezamos un problemón que hay en los niños y en los adultos. En los niños se tiene que puntualizar porque nadie cree que los niños tienen apneas. Las apneas son como, no, solo en la gente con obesidad, solo en las mujeres que ya han pasado la menopausia porque el tejido blando se ha colapsado. No. Uno de mis grandes focos en odontología y la razón por la que me metí en ortodoncia es porque un niño que está constantemente enfrentándose cada noche a apneas está generando una de inflamación en su cuerpo, por lo que decías antes. Genera una mala circulación del CO2 y del oxígeno. A nivel cerebral no se percata este intercambio de gases, genera en la amígdala un signo de algo no va bien y es interrumpido constantemente ese sueño, además de todo por la activación del cortisol y del sistema nervioso, después el sistema inmune, y es un pez que se muerde la cola. Totalmente, o sea, entonces, ¿qué vamos a hacer desde esta noche? Primero, pueden haber varios factores, es decir, nosotros les estamos dando tips y pistas, sobre todo, de qué es lo que le puede estar pasando a mi hijo, por qué está tan sobreexcitado todo el día, por qué no puede descansar bien, por qué cuando se despierta cansado, me dice que tiene sueño por más de que duerme 10 horas, ¿vale? Entonces aquí es importante ver primero que no hayan mocos, que no haya ningún tipo de obstrucción, de inflamación que podamos corregir, bien sea con suero fisiológico, una buena lavada de nariz, promover un óxido nítrico que desinflame naturalmente las vías respiratorias y aparte de eso, sí o sí, yo creería que entre los 4, no sé tú qué opinas Carlota, pero entre los 4 y los 7 años, una revisión al odontopediatra donde podamos ver realmente su estructura de maxilar, de orofacial y otra al otorrinolaringólogo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque adenoides y amígdalas podrían estar también en inflamación y eso hace que pues se generen estas obstrucciones donde el niño ronca, no duerme bien y evidentemente pues tiene que respirar. ¿Cómo lo hace? Por la boca, porque no lo puede hacer por la nariz. Me encanta que digas esto, Claudia, porque llevándolo al campo de la odontología, las amígdalas y las adenoides son como un pez que se muerde la cola con la respiración oral. ¿Qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? Sí que es verdad que las amígdalas y las adenoides son un tejido linfático que nos está protegiendo, pero no se sabe si es la respiración oral que ha generado que las amígdalas se hipertrofien o que las amígdalas se han hipertrofiado por un factor de inflamación interna y ha generado la respiración oral. Ahí hay una controversia que me gusta mucho la investigación del doctor Coromina, que está aquí en la Tecnon, y él es un fan de la prevención temprana y incidir en los niños
por esto mismo, porque las amígdalas pueden estar generando esta obstrucción y es otra vez un pez que se muerde la cola. Y con esto quiero decir que no vale solo con le voy a cortar el frenillo a mi hijo o le quito las amígdalas y ya está. Aquí estás tú, Claudia, que es muy importante porque muchos padres se frustran o muchos médicos dan como la información a cuentagotas, entonces no te acaban todo el tratamiento, no acabas de hacer toda la recuperación funcional. y acabas operando 3 veces a tu hijo y entonces los padres se frustran mucho. Y es que todo es una curva y es reprogramar el cuerpo y eso no es la varita mágica que te quito las adenoides y ya todo vuelve. Ay, yo tengo una experiencia con mi hija le quitaron las adenoides y le quitaron, ojo, reducción de adenoides y amígdalas, Sí. porque en nuestra época era, te quito las amígdalas y las adenoides, pero evidentemente hay resultados científicos que muestran que nada del cuerpo se debería quitar, ni siquiera los dientes, ¿vale? Uy, no, los Entonces, dientes no. todo, exacto, todo es reducción, ¿no? Entonces ahora es una cirugía muy sencilla, entre comillas, donde se usan técnicas especializadas para no impactar de una forma tan horrorosa el cuerpo y por consiguiente la recuperación es mejor. Sin embargo, existen patrones cerebrales donde el niño, si ya ha respirado de los 0 a los 5 años por la boca, hay que reentrenarle su patrón cerebral, hay que reprogramar esa parte del cerebro que se encargaba de la respiración para que el cerebro entienda que puede volver a usar la nariz. Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer, hay reentrenamientos respiratorios, en lo cual pues yo estoy 100% capacitada de entregar y es volver a la base de cómo debería estar la respiración funcional de nuestros hijos, ¿no? Otra cosa es, si a tu hijo lo operaron de las amígdalas o a los adenoides y tú sientes que el problema persiste, puede ser que en la parte de soplarse la nariz estemos ejerciendo mucha presión interna, entonces es esas personas que siempre se soplan la nariz muy duro, ¿no? O muy fuerte. ¿Y esto qué hace? Esto hace simplemente que tú ejerzas muchísima presión hacia los oídos, hacia las amígdalas y esto vuelva a crecer. Entonces, ahí es donde es tan importante que ver si nos estamos lavando bien la nariz con suero fisiológico, si estamos promoviendo la respiración de nariz para que realmente el cerebro vuelva a entender que puede usar la nariz y no tiene que usar la boca. Aparte de eso, niños que presentan muchas alergias. Sí, asma. Entonces, asma, que toman loratadina todo el tiempo y eso hace parte del sistema nervioso central. Otitis. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que debemos primero observar es la raíz. Mi hijo respira por la nariz o por la boca, ese es el paso fundamental. Siguiente, visitar a un especialista, un orofacial o un otorrinolaringólogo que evalúe la respiración funcional y las funciones básicas del cuerpo como tal. Y tercero, el seguimiento después de cualquier tratamiento, ¿no? Entonces el seguimiento es fundamental para que realmente, como decimos todos, en 21 días se crea un hábito, ¿no? Claro. Entonces, pues en 21 días tú le puedes a los niños ir y pues como los niños son como esponjas, entonces puedes reprogramar mucho más fácil, no es como los adultos que tenemos tantas ya pues cosas en la cabeza que ya es tan difícil volver a un patrón natural, ¿no? Total. Entonces, yo creo que esto es un tema que puede ser fundamental para los papás, puede ser un signo de alarma, pero al mismo tiempo de prevención. Piensen que si ustedes corrigen la respiración de sus hijos con profesionales como Carlota o profesionales como otorrinolaringólogos y reeducan su respiración, la salud emocional de sus hijos va a ser diferente para toda su vida. Y qué importante es que el desarrollo en esas épocas tan vulnerables sea óptimo, ¿no? Sobre todo a nivel de ansiedad, del sueño cognitivo, porque todo lo que vas a hacer, tanto para bien o para mal, va a tener un gran impacto que le va a acompañar el resto de su vida. Sí, recordemos que el cerebro trabaja por predicción. Entonces, de los 0 a 7 años, lo que tú hayas implementado en tu hijo y los hábitos, tanto en respiración, masticación, mamás que me llegan diciendo, pero mi hijo no come nada de frutas duras, ni manzana, ni una pera, ni nada de masticación, como tú lo decías, promoviendo esta buena estructura ósea y al mismo tiempo una estructura de nariz. ¿Por qué? Cuando nosotros empujamos de alguna forma mala
el paladar hacia arriba y está muy angosto, pues le estás dejando menos espacio a la nariz para que pueda respirar. Sus vías respiratorias van a ser más angostas. Entonces ahí es cuando trabajamos aparatos para apertura de paladar, para que la lengua realmente pueda estar en la posición correcta y los huesos tengan el espacio suficiente para respirar. Entonces, de nada sirve que le limpies la nariz todos los días si no puedes revisar que tenga un paladar bueno, ¿no? Me llegan pacientes con 35 años con un paladar completamente así, ¿no? Triangular. Y me dicen, no puedo poner la boca arriba. Entonces ahí ya es mucho más difícil hacer un tratamiento, mucho más costoso, también porque los tratamientos de adultos pueden llegar a ser 3 veces más costosos que los niños. Entonces, son señales de alerta que tú puedes ir pues como viendo en tu día a día y de los 0 a 7 años corregir, porque luego todo lo que haga el cerebro fue lo que aprendió de los 0 a 7 años, incluyendo la respiración. Sí. Entonces, que sí se puede reeducar unos hábitos buenos de volver a entrenar a la nariz, pero pues también hace parte de un tema de prevención. Ya. Y hablemos de metodología, de cómo podemos recuperar una buena respiración. Bueno, a mí me llegó una paciente muy interesante que es María. María la íbamos a también a traer un poco a la conversación porque es una paciente que de hecho nos compartimos, porque entró por su madre que es enfermera. Y su madre enfermera lo que nos dijo es, María tiene un tema con su competición, ella hace gimnasia olímpica y tiene 10 años y lo que le pasa a María es que se pone muy nerviosa cuando es el momento de competir, ¿no? Entonces su mamá que es enfermera me preguntaba, yo siento que hay una relación entre la respiración y esos nervios que no puede ella controlar. ¿Por qué? Porque en la práctica es estupenda. Y ahí es donde empezamos a hablar de que los niños también tienen un sistema nervioso, ¿no? También se ponen nerviosos ante momentos importantes que tienen que enfrentarse. Entonces le dije que completamente sí. ¿Cuál es el abordaje? Les vamos a contar un poco como ese abordaje de cómo la vi yo y cómo la vio Carlota. Yo la vi con una respiración de boca, 100%, la vi con una cara cansada también. Es una niña que igual sigue siendo hiperactiva, a pesar de que está cansada, tiene como esos dos lados, ¿no? Está cansada, pero quiere hacer mil cosas, ¿no? Sí. Es una niña que habla muy rápido, que se le nota que su cerebro está en una revolución más allá de lo que ella puede gestionarse, se cae mucho también, es una niña que se cae a pesar de que haga gimnasia, pues puede caerse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Primero, es una reeducación de encontrar qué le gusta hacer a María, aparte de simplemente hacer gimnasia, ¿no? ¿Cómo abordas? Entonces, ella le gusta dibujar. Entonces, cuando enlazamos para el cerebro, es mucho más fácil reentrenar respiración cuando lo conectamos con una asociación que le guste hacer al niño. Entonces, si a ella le gusta dibujar, pues vamos a ponerla a dibujar mientras respira por la nariz. Entonces, eso hace que el cerebro entienda de una forma más positiva y es una enseñanza más respetuosa para su cerebro el hecho de que yo le diga esto a que le diga ponte todos los días a hacer una respiración 5 minutos tal. Ella no lo va a rechazar porque a los niños no les gusta tampoco la imposición de esa forma. Entonces, en la medida que fuimos avanzando, ya pudimos ver cómo María empezó a soltarse mucho más cuando empezó a competir. Hacemos respiración sincronizada, eso lo hacen los atletas de alto rendimiento y los atletas olímpicos, y es enlazar ejercicios de respiración con el performance que van a tener cuando van a competir, ¿no? ¿Y qué tipo de respiración es esta? Entonces, por ejemplo, si tú practicas gimnasia o tu hija practica gimnasia, lo primero que tiene que hacer en el saludo es esto, ¿no? Sí, usualmente entonces hacen esto, ¿no? Entonces, yo a ese movimiento le incluyo una parte de respiración. Entonces, ¿vale? Entonces ahí lo que estás haciendo ya es impactando directamente el sistema nervioso, estás conectando con un movimiento que tiene que hacer ella sí o sí antes de empezar su performance y hace que ella se sienta mucho más tranquila y confiada y pueda hacer lo mismo que hacía en sus prácticas. Entonces, cuando empiezas a cambiar todo eso, pues el niño avanza muy rápidamente y entiende que es bueno para él porque se da cuenta que le gusta a su cuerpo, que no está haciendo algo que es extraño para su cuerpo. Y así fuimos avanzando hasta que, pues bueno, ya desde tu punto de vista, pues puedes hablar un poco de... Bien.
Desde el punto de vista de la ortodoncia y sobre todo en estos casos con María tiene 10 años, lo abordamos desde la ortopedia, que eso es mediar el crecimiento de los huesos sin verdaderamente incidir en la posición de los dientes. Pero es muy importante ver cómo está funcionando la boca, tanto a la hora de tragar, a la hora de masticar, a la hora de respirar. Y te centras mucho en la lengua, sobre todo porque... Porque ella tenía una lengua muy sí, caída. Ella, exacto. sí, fue difícil hacer este movimiento de que ella pueda a la lengua darle un entrenamiento, ¿no? Total. Como un músculo. Sí, sí, es que la lengua, si no la utilizamos, allí se queda. Igual que la nariz. Y es mucho más cómodo tener la lengua en una posición baja y con la boca abierta, pero volvemos a la explicación de antes, te genera una respiración súper superficial, con lo cual la oxigenación no es óptima y volvemos a la inflamación. Pero eso, que la lengua tiene que estar apoyada en el paladar. Y en este caso también se puede ver la mordida cruzada, y aquí entramos más en la masticación. Cuando no hay suficiente espacio en el paladar y el paladar es muy angosto, generalmente los dientes salen muy pequeños, muy comprimidos con respecto a la mandíbula. ¿Qué pasa? Que la boca cierra cruzada. Nuestro maxilar, que es los dientes, el hueso de arriba, tendría que ser como una caja de zapatos, ¿no? Vale. Pero cuando no se desarrolla bien, o por otros factores, pero como estamos hablando de la respiración, no se puede no desarrollar bien, al final o un lado o los dos acaban cruzados. Entonces tiene muchísima implicación a nivel estructural ya de posición, porque si nosotros estamos todo el rato mordiendo por un lado, que suele ser el lado que está cruzado, porque nuestro cuerpo es muy listo y si hay un sitio que tiene que hacer menos esfuerzo, va a ir allá. Si estamos todo el rato masticando por un lado, todo el lado por donde estamos masticando, del cuello a los pies, va a estar desarrollado de una manera muy diferente. Wow. Entonces, en estas personas también ves las escápulas, una más baja que la otra, Yo creo que tengo eso. Yo creo que tengo una escápula más abajo que la otra. A ver, es que también hablemos de algo y tú estás hablando de odontología funcional y esto no es tan normal para nuestra generación porque nuestra odontología fue estética. Total. Totalmente estética. O sea, yo tuve brackets 3 veces, Carlota, por favor. Y nadie me dijo que mi paladar era así o que yo no podía morder bien. Y esto es algo también un poco muy nuevo, ¿no? Bueno, esto es un tema que me da mucha pena porque creo que hoy en día hay muchísimos dentistas que están involucrándose más en entenderlo como a nivel global, ya trayendo el sistema nervioso ya es un gran paso, pero aún sigue muchísimo la odontología estética de, por ejemplo, un paciente que vino el otro día, que es el padre de una amiga mía, se fue a hacer una revisión a un sitio que anuncia en todo más estética, no tanto salud funcional, y él tiene muchísimo reflujo ácido, inciso. Cuando tenemos apneas o ronquidos, respiración oral, ahí se genera una presión y el ácido del estómago puede subir y allí notamos el reflujo ácido. Hay muchísimos pacientes, ya más adultos sobre todo, que tienen esta acidez y muchas va relacionado con la apnea. Pues ¿qué pasa? Que este ácido ha destrozado todos los dientes de este paciente, sobre todo por el lado que está durmiendo. Wow. Y el dentista le dijo, ponte carillas. ¿Qué va a pasar con esa carilla en un futuro? Se van a acabar rompiendo en 3 años, porque si no arreglamos el problema de base, no vamos a tener resultados sostenibles ni estables. Entonces, bueno, me da pena, pero esto a gustos colores, cada uno va con el terapeuta que le guste. Bueno, y volviendo a volviendo a María, ¿cuál sería como el tratamiento que tú le harías iniciando? Aparte, obviamente, de reeducar su respiración como base para que evidentemente ya no esté tan nerviosa al momento de ponerse el aparato, al momento pues de estar ya enfrentándose a eso. En este caso, cuando hay mordida cruzada, se suele poner un tornillo cogido a una estructura de metal que va enganchada a los dientes de arriba. Vale. A 2 dientes a cada lado de arriba. Y este tornillo, que no está en la boca, está
en la Se estructura los de vamos a metal. poner acá Sí, ilustrado. perdón, explicarlo es difícil. Se va dando vueltas y lo que hace esto es hacer una disyunción. Disyunción es separar los huesos. El paladar son dos huesos unidos por una sutura. En casos como el de María, que tiene 10 años, todavía es muy predecible darle vueltas con una cosa que no está anclada al hueso, por eso utilizamos este, y se van dando vueltas. Suele durar 2 semanas y después se mantiene como retención para que se acabe de solidificar la sutura. Vale, ¿y esto qué hace en realidad como en toda la boca? ¿Ella podría con esto volver a su respiración de Claro. nariz? Entonces, esto por una parte genera un suelo de la nariz muchísimo más amplio y por otra parte le da un hospedaje a la lengua mucho más amplio, con lo cual ya puede ella rehabilitar su función respiratoria, que es muy importante. Sí, es decir, cuando ustedes puedan restaurar funcionalidades básicas de boca como tal y respiración, yo creo que como padres la tienen ganada. Claro, claro, claro. La tienen ganada, ¿por qué? Porque están impactando el sistema nervioso inmediatamente, su respiración para toda la vida, están dándole una buena señal al sistema inmune de lo que tiene que hacer, reparando sueño, porque va a ser un niño que puede dormir, que va a poder descansar, que va a poder performar en sus actividades diarias el Claro. otro día, que va a poder crecer óptimamente. Y aparte de eso, pues creo que es muy importante verlo todo en conjunto, ¿no? O sea, como dar un paso atrás y aprovecharnos de la ciencia, digo yo. Sí. Porque evidentemente sé que hay muchos padres que nos están viendo que dicen, bueno, pero a mí no me enseñaron esto, o para mí ella igual respira bien a veces, pero hagan una lupa un poco de realmente cómo están respirando sus hijos para identificar si necesitan algo más o no. Sí. Y con esa base creo que van a poder tener una guía mucho más clara de cómo está su cuerpo y cómo lo podrá estar en el futuro. Claro, a veces también cuesta ver, observar la respiración, a lo mejor no la estamos viendo y como la damos por hecho muchas veces, como padres puede costar. Entonces, si no podemos identificar cómo es la respiración, quizás también ir a mirar las piezas del dominó, ¿no? En el cole, cómo está rindiendo, qué dicen los profesores, porque hay muchos pacientes, sobre todo niños, que están diagnosticados con TDA o autismo y no necesariamente es un TDA o un autismo, que entiendo que aquí hay matices, hay grados y obviamente es un problema certero, pero hay muchos casos que se diagnostican y se tratan con fármacos que posiblemente pueda haber un componente de una respiración mala y poco eficiente. O si no, si hay estreñimiento, cualquier síntoma de sistema nervioso alterado me parece importante también. Sí, poner como una alarma, ¿no? Yo tenía aquí un dato apuntado muy interesante y es que 40% de los niños con TDAH y todas estas enfermedades diagnosticadas del sistema nervioso central, que al final neurodivergentes. Exacto, experimentan congestión nasal. Y me pareció muy interesante traerlo acá porque pues evidentemente esto lleva a problemas de sueño, ronquidos y todo lo que estamos hablando de que si tu hijo lo han diagnosticado con esto, que sepas que hay una solución y hay una alternativa alrededor de todo esto y es mejor si le mejoras su respiración y si le mejoras toda la cavidad orofacial que tiene para poder tragar, alimentarse de una forma correcta y que su sistema inmune, nervioso y todo en realidad esté en su punto, hay esperanzas. Sí. Es decir, puedes hacer un paso atrás con todo esto que te están diciendo, total. ¿No? Yo es que ya me estoy alejando un poco más de los diagnósticos y estoy viendo cómo la medicina preventiva está empezando como a tomar más fuerza, totalmente. ¿No? Entonces, todos estos estudios demuestran que de los 0 a los 4 años, el crecimiento de los niños es muy, muy, muy grande, es decir, su cara les crece en revoluciones industriales. Tú ves a un niño un día y lo dejas de ver al mes y ya su cara es diferente. Sí. Y luego hasta los 12 años, o sea, yo creo que esa es la ventana que podríamos tener, así que si sus hijos se nos están viendo, tienen entre 0 y 4 años o están acercándose a los 12 y ustedes tienen todavía ese palito de que quieren llevarlo a un odontólogo, nosotros estamos en Sarriá, sí. En Barcelona, así que podemos acceder a ustedes, no total. Estamos en ninguna otra parte del mundo, pueden acceder a nosotros porque si tienen ese palito, explórenlo.
Explórenlo Total. porque todavía están a tiempo. Sí. Estamos a tiempo de los 0 a los 4 o 7 años e incluso hasta los 12 de poder hacer cosas. Sí. Antes has dicho cuándo recomendarías la primera visita a un odontopediatra. Yo digo en cuanto nazca o incluso antes, porque allí se empiezan a programar todos los sistemas de este bebé y es importante estar encima para ir observando. No se trata de hacer mucho, es más, ir viendo, todo va bien, pues ya que dejamos. todo encaje. Eso es prevención. Sí. Que todo encaje, que tu hijo esté respirando bien por la nariz, que tengas, si estás lactando, si eres una mamá que va a dar a luz, que puedas entender que la lactancia también es crucial para todo ese desarrollo de la boca de tu hijo. Sí. Tomar las riendas. Una libre entre la mujer y el hombre, ¿no? ¿Tú qué opinas de los chupetes y los biberones? Por si hacemos uno aparte de esto. Vale, ¿Qué opina opino? Carlota, medicina funcional, de los chupetes, biberones, bueno, todos estos aparatos que se ha inventado en nuestra sociedad para poder calmar a los niños? Wow, ¿por dónde empiezo? El chupete. Y lo digo yo, que toda mi historia es, me he chupado el dedo, me puse el chupete y en cuanto me lo sacaron, me empecé a chupar el dedo, me costó horrores sacármelo, en fin. Todos son medidas muy de confort para un niño. Yo lo entiendo la necesidad de un chupete para ponerlo a dormir o tal, pero teniendo un gran abanico de opciones, opto por una que tenga la tetina muy fina, Vale. que genere un esfuerzo. También ponemos uno aquí para intentar que ustedes puedan uno que me ilustrarse. gusta es el de Curaprox. Vale. No hay... ¿Publicidad? No es publicidad esto. Este es porque me gusta de verdad. Sí que es verdad que con bebés me ha costado que se acostumbren al chupete. Evidentemente, porque hablamos otra vez del patrón cerebral, ¿no? El Sí. cerebro está esperando algo y cuando no lo tiene, pues va a hacer protesta, Claro. ¿no? Y ahora, ¿qué opinas tú? Porque evidentemente yo le puse el chupete a mi hija, pero no era mi primera opción. No, nunca debe ser la primera opción el chupete o el biberón. Y sé que la mitad de Instagram se nos va a caer encima y no me importa, pero lleguemos a un balance. Sí. Entre negociemos, ¿no? Porque evidentemente hay momentos en los que lo necesitamos, pero que no sea algo del día a día que afecte e impacte en ese crecimiento que estamos hablando. Me hace mucha gracia esto, porque ves que cuando la madre o la familia se prepara para el parto, empiezan a acumular chupetes, regalos, y después ves que al niño, que está la mar de tranquilo, nunca ha necesitado nada externo para autorregularse, le meten el chupete en la boca como si lo necesitase para sobrevivir. Yo hice eso cuando no lo sabía. Y yo no he sido madre, así que puedo pecar de esto. Yo no lo sabía y yo, ay, pero es que quiero la foto con el bebé, con el chupete, y es porque eso está grabado en tu cerebro, esa imagen, y que como que si no tienes esa imagen no es un bebé, ¿no? Y que lo primero que hizo mi hija, que ya tenía problemas de nacimiento con su respiración de esto de la lengua y que no podía respirar por la nariz, que ojo, mi hija era inflamada toda. O sea, yo te muestro una foto, Carlota, de mi hija, y mi hija tenía los ojos como sapos. Ella nació así, con ojos como sapos, inflamada toda, solo respiraba por la boca y yo era, bueno, debe ser porque los bebés son así, nadie me decía nada. Y bueno, le metí el chupete y lo primero que hizo ella fue devolvérmelo. O sea, el primer reflejo no fue cogerlo, sino, ¿qué es esto? Porque me estás metiendo algo a la boca, ¿no? Que es un poco lo que tú estás diciendo. Y tú lo fuerzas. Y hasta se lo dejas así cogido de la mano. Sí, como o te lo coges o te lo coges, ¿no? Qué fuerte, ¿eh? Que para mí, si lo piensas de una forma más holística, piensas, esto ya es callar a un hijo. O sea, y ya aprendes el, no puedes llorar, no, porque te pones el chupete, no puedes comunicarte, no, cállate. Y me parece también que programa la mente de una manera evidentemente programa la mente, y es cuando vemos adultos o esposos o esposas o personas que, pero ¿por qué no llora? Nunca llora, y es porque desde pequeño, de nuevo, de los 0 a los 7 años, le enseñaron que llorar es prohibido. No llores, no haces, no hay libertad de expresión, ¿no? Del cuerpo.
Entonces ahí es cuando se empiezan evidentemente a crear esos patrones y la respiración también se impacta, Sí. ¿no? Entonces ya es un niño que el llanto es un autorregulador del sistema nervioso. Claro, y es muy Entonces el llanto necesario. cuando haces, fíjate que lo que yo estoy haciendo es respirar. A pesar de que lo estoy haciendo por la boca, mi cuerpo está obteniendo todo ese oxígeno que necesita en este momento para funcionar y eso autorregula el sistema nervioso. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que el adulto no quiere que el niño llore porque su sistema nervioso no está preparado para que el niño llore y eso viene de muy atrás. Cambiar esto es complicado. Claro, entonces, ¿a qué los invito yo hoy? Aguántense el llanto de sus hijos. Aguántense el llanto de sus hijos por 5 minutos. Hagan un trabajo personal de decir, voy a dejar llorar a mi hijo hasta que se le pase. Muy bueno. Punto. Sí. A ver qué pasa. Tápense los oídos, pónganse un podcast, como les digo a mis amigas. Si les cuesta el momento de la rutina y quieren meterle el chupete porque sí, esperen un rato a que su cuerpo llore, regule, pónganse ustedes una música ahí tranquilizante, una meditación, lo que quieran, respiren, pero aguanten. ¿Por qué? Porque eso también los va a entrenar a ustedes a que sean más resilientes ante esa situación. Sí. Y no simplemente solo callarlo, 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 porque eso va a impactar pues, en lo que ya hemos dicho, ¿no? En todo su crecimiento del sistema nervioso. Así que Importante, bueno. aquí también empezamos con el vínculo, ¿eh? Pero bueno, una de las cosas que yo veo que los niños que ya se han acostumbrado a un chupete que es redondo o un biberón que es redondo, es que ya allí adopta la lengua una posición muy baja. Sí. Entonces, una vez y poco fuerte, es un músculo al final, si no lo entrenas, pues no se fortalece. Si tú le pones una tetina más delgada que requiera que el bebé lo empuje para arriba y entonces ya está ahí apoyando el paladar y se puede empezar a fortalecer, el niño lo escupe. Entonces ya no lo quiere. Y la cosa con el biberón, ¿qué pasa? Que tú necesitas estimular este reflejo de succión y esta fuerza de levantar el pezón y coger toda la leche. Si con el biberón está el bebé así y le cae el agua, como si, ni como un hámster, ya le cae la leche sin hacer nada de esfuerzo, primero que su cuerpo no se autorregula. O sea, no puedes de repente tener bueno, ahora ya estoy bien, no, porque te viene toda la leche de golpe, se quedan con un food coma y se duermen, claro que sí, porque están hasta aquí de comida. Entonces creo que en eso se regulan muy mal las hormonas del hambre y la saciedad, que son la leptina y la grelina. La insulina, la leptina, la grelina, son todas estas hormonas que nos regulan y no se hacen, no tienen ese protagonismo, porque tú le estás dando el biberón y primero, que no está fortaleciendo los músculos y segundo, que no está respondiendo a las señales que le está mandando su cuerpo. Y ahí si tienes un hijo más grande, por ejemplo, y ya pasamos la parte del bebé al niño más grande, pues promover mucho esta masticación, ¿no? Sí. La salivación también, eso es parte fundamental de todo también el sistema respiratorio, va muy, muy de la mano. Niños que no comen manzana, que niños que todo se los das cortado, picado, Sí. comida súper smashy, porque si no, entonces no me la van a comer, ¿no? Al revés, siempre presentar en el plato diferentes opciones y entre las opciones que haya una que sea zanahorias, manzanas, que si es un pollo que lo puedan coger con la mano y esa relación que hay y que puedan empezar a masticar y morder cosas duras, ¿no? Claro, te encuentras a muchos niños que no pueden masticar bien porque la lengua no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Entonces no les gusta pues la carne, no les gusta el pollo, las cosas que cuestan mucho de masticar no tienen ni la fuerza ni la paciencia y hacen bola. Son estos niños que hacen... Y también son niños que a veces sacan la lengua mientras mastican, no sé si te has fijado. Sí. Hacen como... y sacan la lengua como si un lagarto. Una vaca, un lagarto, vaca, animal de la selva, del campo. Me río, pero da pena si piensas en toda la repercusión que tiene. Sí, yo creo que esto es para reírse de nuestros hijos y salvarles, ¿no? Salvarles de un futuro bastante incómodo y difícil de corregir. Entonces, todas estas señales esperamos que les hayan gustado mucho, sí. que sean de gran, gran utilidad para sus hijos, para su día a día, que los concienticen sobre todo y que tomen acción. La visita al odontólogo, ¿cuánto dura la visita?
Ay, bueno, yo tengo visitas muy largas porque yo voy de la boca al cuerpo entero. Una Entonces hora. la mía, sí, con niños quizá 1 hora, hora y media. Con niños 1 hora, conmigo también dura 1 hora, con niños, reeducarles su patrón respiratorio. Si salieron de una cirugía también podemos acompañarles en este Sí, proceso. totalmente, totalmente. Si ven que sus hijos necesitan una valoración, no lo duden. Y bueno, espero Qué que haya bien. gustado mucho el podcast de hoy, muy bien. Y gracias por invitarme. Nada, gracias a ti. Gracias a todas. Gracias. Adiós. 360, 360. Todo es 360. Todo es 360. Qué bien. Tomar las riendas. Vamos ahí. Podemos sentirnos Sí, sí. Una libre